Principales funciones de la interleucina 6 en la patología reumática. La interleucina 6 es la citocina más importante con efectos a distancia. Además, es pluripotencial con acciones tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Estas son sus acciones fundamentales. La IL-6 tiene acciones directas en la hematopoiesis. En general, la IL-6 estimula directamente la hematopoiesis de las 3 series y también la linfopoiesis. Los efectos netos detectables en sangre periférica son leucocitosis con neutrofilia, aumento de los macrófagos y trombocitosis. A nivel óseo, favorece la diferenciación de monocitos a osteoclastos mediante la estimulación del RAN ligando, con lo que es un factor importante en la aparición de osteopenia y en las erosiones que son tan típicas de la artritis reumatoide. La IL-6 sobre los linfocitos B induce el crecimiento y la supervivencia de las células plasmáticas, produciendo la presencia de anticuerpos y aumento de las inmunoglobulinas. A nivel de los linfocitos T, favorece la generación de las células Th17, que son proinflamatorias, bloqueando la diferenciación de células TREC, que son de efecto antiinflamatorios e inmunosupresores. A nivel hepático, produce proteínas de la fase aguda, como la PCR, amiloide sérico-A, proteínas como la ceruroplasmina, aptoglobina, ferritina y proteínas del sistema de complemento, así como diferentes proteínas de la cascada de la coagulación y del sistema fibrinolítico. Además de la hepcidina, que tiene un importante papel en la anemia de las enfermedades crónicas, ya que es una proteína que causa el secuestro de los depósitos macrofágicos de hierro y es capaz de interferir en su absorción intestinal. A nivel del endotelio vascular, promueve la activación de moléculas de adhesión y mediadores inflamatorios, importantes en la patogenia de la arteriosclerosis, aumentando el riesgo cardiovascular. A nivel del sistema nervioso central, es un regulador de la fiebre. Participa en la fisiopatología del dolor y también es una citocina relacionada con la fatiga como con la depresión. En situaciones de obesidad, la liberación de IL-6 por los adipocitos induce un incremento de la resistencia a la insulina. Al ser liberada en el músculo gracias al ejercicio físico, favorece el consumo de glucosa y disminución de la resistencia a la insulina. Las citocinas de la superfamilia de la IL-6 usan una vía común de transducción de señales para estimular la activación celular. Se unen tanto a receptores de la superficie celular como a receptores solubles y pueden producir dos tipos de señalización. En la llamada señalización clásica, la actividad biológica de la IL-6 está mediada por su receptor de membrana, el IL-6 receptor. Este receptor es una glicoproteína que se expresa en muy poquitos tipos de células, como son los monocitos o macrófagos, leucocitos, células B activadas, células T, células musculoesqueléticas y en el hepatocito, como es este caso. En todas estas células, este receptor de IL-6 está anclado en la membrana de la célula, con un dominio citoplasmático y una región extracelular. Sin embargo, este receptor no posee un dominio intracelular que permita la traducción de señales. De esta forma, la IL-6, unida hasta el receptor, necesita de una segunda molécula para llevar a cabo la transducción de la señal, que se denomina la GP130, como vemos en esta imagen. Esta molécula, a diferencia del receptor específico de IL-6, es muy común en todas las células del organismo. La otra forma de señalización de la IL-6 es mediante la vía de la transseñalización. El receptor IL-6
presenta la interesante peculiaridad de que puede encontrarse de forma soluble, como vemos en estas imágenes, en medios inflamatorios y procede de dos fuentes fundamentales. La primera, de una forma de splicing alternativo de su ARN mensajero que genera una variante carente de dominio de anclaje a la membrana, o puede ser debido mediante proteinólisis limitada desde la forma de membrana. Esta proteinólisis depende de la proteinasa, fundamentalmente ADAM17, también conocida como TACE, porque tiene una acción similar sobre el factor de necrosis tumoral alfa de membrana. Esta forma soluble del receptor de la IL-6 es capaz de acoplar, como vemos en esta imagen, la IL-6 a su receptor funcional, la GP130, que como hemos comentado anteriormente, está mayoritariamente en todas las células, induciendo así la señalización en células que carecen de este receptor. Se ha encontrado también una GP130 soluble que bloquea la señalización e inhibe solamente los efectos de IL-6 que están unidos al receptor soluble del mismo, pero no aquellos que son transmitidos por el receptor de la vía clásica. Las vías de señalización intracelular del complejo interleucina 6, con su receptor específico siempre en presencia de la GP130, son tres. La primera, la cascada del JAK-STAT, la cascada del MAP quinasa y la IP3K. El tipo de señal que transmite la activación de la GP130 mediante la cascada JAK-STAT es de fosforilización de una proteína intracelular denominada JAK, particularmente JAK1, JAK2 y TIC2, que a su vez va a fosforilar a la STAC3, que es un factor de transcripción capaz de trasladarse al núcleo y activar la expresión de sus genes dianas. Muchos son factores de transcripción o proteínas efectoras generalmente relacionadas con la respuesta inmunitaria e inflamatoria local o sistémica. Uno de ellos es el gen de inhibidor del SOX, supresor de la señalización de citocinas, que actúa como un mecanismo inhibidor de retroalimentación negativa, interfiriendo con la fosforilización de STAT3, con lo que se cierra esta cascada. Además de esta señal específica de STAT3, la activación de la GP130 conecta lateralmente con dos importantes cascadas intracelulares y las activa. La primera, la vía MAP quinasa, que son activadas por mitógenos, y la segunda, la IP3K. Estas dos vías son de elevada relevancia en la inducción de factores proinflamatorios y de supervivencia celular. Se ha podido reconocer que la señalización clásica en las células con receptores específicos de la IL-6 tiene fundamentalmente funciones homeostáticas, como son producción hepática de reactantes de fase aguda, defensas contra las infecciones bacterianas, proliferación e inhibición de la apoptosis de las células epiteliales del intestino, en definitiva, defensa de la mucosa, y regeneración dependientes de la IL-6 tanto en el hígado, riñón como páncreas. Sin embargo, en la vía de la transseñalización, en donde están implicados los receptores solubles, tienen fundamentalmente actividades de tipo proinflamatorio, como puede ser reclutamiento de células mononucleares, estimulación del músculo liso y de células musculares que están implicadas en la neoangiogénesis, inhibición de la apoptosis de los linfocitos T, inhibición de diferenciación de células T reguladoras TREC y estimulación de linfocitos B. De forma genérica, la vía clásica está relacionado preferentemente con fenómenos fisiológicos, mientras la de la transseñalización a través de los receptores de IL-6 se asociaría fundamentalmente a procesos patológicos y autoinmunitarios. Por lo tanto, lo ideal en la patología autoinmunitaria será conseguir fármacos que inhiban la vía de la transseñalización de la IL-6, respetando
la señalización clásica, que es mucho más fisiológica. En resumen, la IL-6 es la citocina más importante con efectos a distancia. Los focos a distancia de mayor interés son el sistema nervioso, el hígado y la médula ósea. La IL-6 utiliza el receptor de membrana celular GP130, muy común en las células del organismo, en presencia de un segundo receptor específico de la IL-6, que es de expresión mucho más restringida a hepatocitos, neutrófilos, monocitos, macrófagos y linfocitos. Esto es lo que se conoce como la activación mediante la vía clásica. El receptor específico de la IL-6 puede encontrarse de forma soluble en medios inflamatorios y es capaz de acoplar la IL-6 a su receptor funcional GP130. Esto es lo que conocemos como la vía de transseñalización. El resultado de esta unión es transmitir señales intracelulares a través de tres vías: de la fosforilación de proteínas asociadas a JAK-STAT, la vía MAP y la mediada por lípidos IP3K. La vía clásica de señalización de IL-6 se asocia preferentemente a fenómenos fisiológicos, mientras que la transseñalización a través de los receptores solubles de IL-6 se asocia más frecuentemente a procesos patológicos.